dosis de adrenalina a través de su cuerpo para aumentar la velocidad a la que funcionan sus órganos internos. La descarga de adrenalina a menudo puede hacer que las venas aumenten en tamaño debido al aumento del flujo sanguíneo, lo que hace que los músculos se expandan en tamaño. Esto permite al usuario alcanzar velocidades que de otro modo serían incapaces de alcanzar y mejora la movilidad lateral. Dijo Ash. Además, los usuarios más experimentados pueden utilizar técnicas psíquicas para reducir la resistencia y aumentar la aerodinámica. ¿Y cuáles son sus desventajas?, preguntó Tobias. La agilidad tiene la desventaja de cansar al usuario debido a la mayor tensión que se ejerce sobre un Pokémon. Tobias aplaudió con aprobación mientras Bronson levantaba una brillante pared de luz amarilla para bloquear el intento de Aurora de golpear la campana de acero con sus colas. Ash se protegió los ojos para evitar ser cegado por el brillante destello de luz que acompañaba a la mínima tensión de la pared de energía. Nieve en polvo. Ash gritó cuando el tipo de hielo saltó de la barrera. Aurora expresó su aprobación mientras tomaba una rápida bocanada de aire y exhalaba una corriente de aire frío que chocó con los escudos de Bronson para hacer que se iluminaran nuevamente con un parpadeo apenas perceptible. ¿Y cuál es la física detrás de Powder Snow? Powder Snow es un ataque en el que un usuario lleva aire a los pulmones. Ash lloró, quedando sin palabras poco después. Maldijo en voz baja. ¿Por qué no podía recordar el resto del proceso? Observó a Aurora aterrizar sobre sus pies y disparar otra ráfaga de ráfagas heladas que golpearon la pared telequinética de Bronson y provocaron que la barrera amarilla parpadeara nuevamente. La información estaba regresando lentamente a él, pero aún no tenía todas las piezas juntas para un informe detallado. Tobias le dirigió una mirada de decepción. Estoy esperando una respuesta adecuada. Ash apretó los dientes, tendría que improvisar. El aire dentro del cuerpo se enfría a temperaturas bajo cero mediante órganos criogénicos especializados dentro de los pulmones y en todo el cuerpo. El aire que ingresa al cuerpo se enfría en un proceso similar a la refrigeración. Tobias se frotó la barbilla mientras pensaba. No está mal, pero creo que podrías haber proporcionado más información sobre los órganos Zero. Ash ignoró la crítica y planeó su próximo movimiento. Miró hacia la luna. Definitivamente sabía qué iba a usar a continuación. Aurora, explosión lunar. Ash ordenó rápidamente. Aurora gritó en reconocimiento mientras abría la boca lo más que podía. Partículas de luz rosa brillante comenzaron a fusionarse dentro de su boca y lentamente se convirtieron en una pequeña luna. Ash tomó una rápida nota mental. Moonblast era un poco más fuerte por la noche. La explosión lunar de Aurora tenía que ser al menos el doble de grande que durante el día. Dime, ¿cómo funciona Moonblast? Tobias cuestionó, fingiendo curiosidad. Moonblast es un ataque en el que un Pokémon absorbe la luz lunar. Ash se encogió ante su declaración. Lo absolutamente absurdo del concepto era ridículo y tuvo que hacer todo lo posible para no reírse de ello. Ash se cubrió los ojos nuevamente para evitar que el destello acompañado por la tensión de la barrera telequinética de Bronson lo cegara. El Pokémon que utiliza la técnica canaliza la luz hacia un ataque y la dispara a su oponente. Mala exposición. Omitiste el hecho de que la luz lunar es la principal fuente de energía para las hadas, reprendió Tobias. Tampoco explicaste cómo se procesa la energía y cómo se comprime y gira para formar una esfera. Ash maldijo en voz baja. Moonblast era la única técnica que estaba seguro de poder explicar claramente debido a toda la información que Tobias le había dado. Aurora, liofilizada. Ash apretó los puños, cada vez más frustrado. Aurora inhaló e infló su pecho, llenando sus pulmones con la mayor cantidad de aire posible. Con la esperanza de tomar a Bronson con la guardia baja, el tipo de hielo rápidamente liberó varias oleadas de adrenalina a través de su sistema para mejorar su velocidad. Aurora se lanzó bruscamente hacia la izquierda de Bronson y abrió la boca. Feroces ráfagas de viento brotaron de las fauces de Aurora y congelaron el vapor de agua en el aire, dejando una capa de nieve en el suelo donde la explosión ártica había viajado por el aire. Una pared de luz de color amarillo brillante se formó frente a Bronson apenas unos segundos antes de que las ráfagas heladas pudieran alcanzar su objetivo previsto. Ash se estremeció. La barrera telequinética de Bronson brilló en amarillo por la tensión, cegando al entrenador momentáneamente y dejándolo viendo estrellas. Parpadeó rápidamente, esperando que eso remediara su ceguera. Ash se clavó las uñas en la palma y apretó los puños con frustración. Había perdido la visión nocturna. Liofilización. ¿Qué es y cómo funciona?, preguntó Tobias. Ash frunció el ceño y se mordió la lengua para evitar decir algo que no debía.
Necesitó cada fibra de su ser para no empezar a despotricar. ¿Por qué de todas las veces que preguntó sobre Freesedry, Tobias logró elegir el momento en particular en el que Ash estaba prácticamente ciego? Estaba convencido de que Tobias le estaba preguntando sobre los ataques de Pokémon solo para molestarlo en este momento. Freesedry es similar a Powder Snow. El usuario inhala aire enfriado por los órganos Zero dentro de los pulmones. Los órganos Zero liberan gases fríos en el aire inhalado que tienen un efecto de sublimación y enfrían el aire. Ash soltó lo más rápido que pudo. La principal diferencia es que el oxígeno se enfría a una temperatura más baja para el proceso de liofilización. Fantástico, declaró Tobias, dándole a Ash un breve aplauso de felicitación. Tobias hizo un gesto hacia las sombras. Una silueta blanca salió de su escondite y formó un pequeño trozo de hielo en sus manos. Háblame de Ice Shard. Ash frunció el ceño. Aparentemente, Tobias ni siquiera iba a esperar para usar un ataque antes de pedirle que lo explicara esta vez. Justo cuando Ash volvió a tener visión nocturna, un trozo de hielo pasó silbando por la cabeza de Aurora y apenas la alcanzó por unos centímetros. Aurora gruñó y se tensó ligeramente cuando Frostlass formó otro trozo de hielo y lo arrojó. Aurora rápidamente hizo lo mismo e interceptó el ataque Ice Shard de Frostlass con un pequeño trozo de hielo propio. Los ataques chocaron entre sí a toda velocidad, lo que provocó un fuerte crujido que resonó en el aire y los fragmentos de hielo se rompieron en docenas de pequeños trozos de hielo que cayeron al suelo. ¿Qué es el fragmento de hielo? Repitió Tobias con un dejo de impaciencia en su voz. Ice Shard es una técnica en la que un usuario enfría el vapor de agua en el aire exhalando aire frío para formar un trozo de hielo. Los trozos de hielo se mantienen en su lugar con telequinesis y se lanzan mediante telequinesis. Ash respondió con confianza. Muy bien. Tobias asintió y le dedicó a Ash una rápida sonrisa. La forma de Tumblpix no era mala, considerando que Tumblpix acaba de aprender el ataque. Frostlass se rió traviesamente mientras formaba dos esferas de fuego color lavanda en sus manos y casualmente lanzaba las bolas de fuego hacia arriba y hacia abajo como si fueran sus juguetes. Las risas de Frostlass se intensificaron mientras arrojaba los orbes de llamas lavanda alrededor de su oponente. Las llamas lavanda se elevaron hacia el cielo y envolvieron el campo de batalla por un breve segundo mientras las bolas de fuego golpeaban el suelo, atrapando a Aurora en un anillo de llamas lavanda. Ash apretó los dientes. Si había algo que a los tipos de hielo no les gustaba era el fuego. Los tipos de hielo generalmente tenían un pelaje grueso o reservas espesas de grasa para mantenerse calientes en el frío, lo que tendía a ser contraproducente en el calor. Debido a que los tipos de hielo se habían adaptado para mantenerse calientes en sus hábitats árticos, cuando se exponían a temperaturas más altas tendían a sobrecalentarse. Combinado con el hecho de que muchas técnicas de tipo hielo requerían que el vapor de agua del aire se utilizara adecuadamente, el fuego era aún más problemático ya que reducía o eliminaba el vapor de agua en el aire. Sabiendo que necesitaba actuar, Aurora respiró hondo y desató una ráfaga de aire helado sobre las llamas. Ash sonrió mientras las llamas se redujeron a brasas humeantes. El muro de fuego había desaparecido, lo que significaba que Ash y Aurora eran libres de volver a la ofensiva. Frostlass se rió de nuevo mientras lanzaba varias bolas de fuego lavanda más hacia su oponente que dejaron marcas chamuscadas en el suelo donde habían golpeado. Aurora zigzagueaba de un lado a otro, confiando en su agilidad para aumentar su velocidad y poder esquivar las bolas de fuego que le lanzaban. Centrando su mirada en Frostlass, el zorro atrapó a Frostlass en una débil prisión telequinética para disparar otro Moonblast y aturdir al fantasma. Desactiva de nuevo. Tobias hizo una pausa. Dime, ¿cómo funciona? Desactivar es una técnica que se basa en habilidades telequinéticas y habilidades telequinéticas únicamente para atrapar a un oponente momentáneamente. Se usa mejor para desviar el momento de un ataque, pero se puede usar de manera ofensiva para inmovilizar a los enemigos y ganar tiempo adicional para atacar. Dijo Ash. Pokémon puede usar más cerebro que la humanidad y, como resultado, tiene acceso a partes especializadas del cerebro dedicadas exclusivamente a la percepción sensorial. Esto puede usarse para utilizar habilidades telequinéticas. Impresionante, realmente sabes lo que haces. Tobias aplaudió. Sin embargo, veamos qué tan preparado estás realmente. Frostlass, Confuserai. Frostlass hizo caso omiso del Moonblast y miró fijamente a Aurora. Las pupilas del tipo fantasma brillaron en rojo antes de que una luz carmesí oscura se apoderara de sus ojos. Aurora se estremeció después de ser expuesta al brillante destello de luz.
Aurora gimió de angustia y cayó al suelo en una serie de convulsiones como si estuviera sufriendo un ataque. Ash odiaba a Confuserai por lo brutal que era la técnica. Entonces dime, ¿qué es Confuserai? Preguntó Tobias. Ash apretó los dientes y se agachó para coger la bola de lujo de Aurora, reflexionando si devolver o no el tipo de hielo a la seguridad del éxtasis dentro del orbe. Antes de que Ash pudiera retirarla, Froslas de Tobias acabó con las ilusiones, dejando a Aurora exhausta mental y físicamente tirada en el suelo. Confuserai es una peligrosa técnica basada en ilusiones que utiliza el 100% de la mente del usuario e hipnotiza la mente del oponente para que perciba una realidad falsa. Ash respondió con el ceño fruncido. Mientras está en efecto, la mente del oponente está en el misericordia del usuario ya que el usuario controla las ilusiones. La liga no lo ve bien porque si no se controla adecuadamente o se usa sin limitar el poder, las ilusiones pueden causar locura permanente. El rostro de Tobias se volvió solemne. Recuerda que Confuserai es una técnica muy peligrosa. No es algo a lo que quieras recurrir con frecuencia porque es agotador para el usuario, señaló a Froslas, quien parecía estar a punto de caer al suelo. E incluso en pequeñas dosis es muy potente. Ash asintió mientras miraba a Aurora, quien solo había recuperado una pequeña fracción de su fuerza. La zorra parecía estar en terribles condiciones. Su cuerpo temblaba, apenas podía mantenerse en pie y parecía quedarse sin aliento. Dudaba que olvidara lo poderoso y peligroso que era Confuserai poco después de ver lo que les había hecho a Aurora y Froslas. Las imágenes del sufrimiento de Aurora y la fatiga de Froslas impresas en su mente sirvieron como una advertencia mayor que las amonestaciones verbales de Tobias. Conocía las ramificaciones del uso de la técnica y trataría de utilizarla solo como último recurso. Tobias bostezó mientras tomaba una Pokéball y la apuntaba a Froslas. Un rayo de luz carmesí oscuro atrajo al tipo fantasma hacia el éxtasis del orbe, permitiéndole guardar el orbe en el bolsillo de su abrigo. Creo que es hora de dar por terminado el día, se hace tarde y estoy muy cansado. Hoy trabajamos mucho. Ash sonrió mientras rápidamente hacía lo mismo y devolvía a Aurora a su baile de lujo. Definitivamente tendría que recompensar su arduo trabajo con un regalo más tarde, pero por ahora lo único en lo que podía pensar era en que la enfermera Joy la revisara para detectar lesiones y dormir un poco. Gracias por todo hoy, sonrió Ash. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de entrenar conmigo y con Aurora. Fue realmente genial. Tobias rechazó los elogios de Ash mientras devolvía su Bronzong a su Pokéball. En realidad no es nada, realmente disfruté trabajando con ustedes dos. Además, es trabajo de los entrenadores de la liga retribuirlo. ¿Págalo después? Repitió Ash, algo confundido por la respuesta del entrenador Ace. Cuando tenía tu edad recibía todo tipo de consejos y capacitación de entrenadores veteranos, considero que enseñar a otra persona es un pago por todo lo que me enseñaron. Me imagino que algún día probablemente tú estarás haciendo lo mismo. Tobias aclaró por supuesto, eso es parte de la diversión de ser entrenador, ¿no es así? Respondió Ash. Aprendemos unos de otros y transmitimos lo que aprendimos a otra persona. Tobias sonrió. Recuerda lo que te mostré sobre las técnicas de Tumblpix y continúa practicando usando Ice Shard y Confuserai, pero recuerda no practicar el uso de Confuserai en seres vivos, y recuerda no mirar directamente a los ojos de Bullpix cuando practique la técnica. Ash asintió. Descubriremos la técnica en poco tiempo. Mientras los entrenadores se dirigían de regreso al centro Pokémon para retirarse a pasar la noche, Tobias se detuvo en la puerta y miró a Ash. Me mencionaste que te dirigías a Pewter City para desafiar al gimnasio de Pewter City, ¿no? Sí, respondió Ash. ¿Por qué lo preguntas? Ya que estás pasando por Viridian Forest, pensé que querrías saber la información más reciente sobre el bosque. Tobias respondió. ¿Eh? Es temporada de estampidas para Ponyta y Rapidash. Tobias dijo temporada de estampidas. Repitió Ash, no familiarizado con el término. Tobias asintió. Ponyta y Rapidash tienen áreas de distribución estacionales que la mayoría de la gente llama temporada de estampida. En este momento, deberían estar migrando desde sus zonas de reproducción en las regiones remotas de Viridian Forest y dirigiéndose a su zona de primavera alrededor de la Ruta 17. Ahora es el momento perfecto para capturar una. Si quieres uno. Los labios de Ash se curvaron hacia arriba en una sonrisa ante la idea de atrapar un Ponyta. Su equipo necesitaba diversidad y un tipo de fuego ayudaría a que su equipo fuera más diverso. Atrapar uno no solo le daría un Pokémon que conocía movimientos de tipo fuego, sino que también haría que su estilo de batalla fuera más flexible.
Ponyta eran ágiles velocistas más adecuados para el combate a corta distancia y eran capaces de abrumar a los oponentes con su velocidad. Definitivamente tendría que mantener los ojos bien abiertos para ver a Ponyta mientras viajaba por el bosque Viridian. Gracias por el consejo, murmuró Ash. Tobias asintió mientras se giraba hacia la puerta y entraba al vestíbulo del centro Pokémon. En realidad, gracias por todo hoy. Realmente aprecio toda tu ayuda. Ash bostezó mientras seguía al entrenador hacia el centro Pokémon y le tendió la mano. Tobias sonrió por primera vez desde que se conocieron mientras estrechaba la mano de Ash. No hay problema, disfruté peleando contigo. Ash bostezó de nuevo mientras los entrenadores se giraban y tomaban caminos separados, encontrando difícil incluso mantener los ojos abiertos. El entrenador de Pueblo Paleta sintió una sensación persistente de cansancio, tirando de él una vez más mientras se acercaba al mostrador de servicio y tocaba el timbre en el mostrador para llamar a la enfermera Joy. Esperaba que el chequeo de Aurora fuera breve. Ash sonrió. Viridian Forest fue incluso más impresionante de lo que pensaba. Nunca vio tantos árboles como en Viridian Forest. Rodearon el estrecho camino de tierra que tenía delante y se extendieron hasta donde alcanzaba la vista. Tampoco estaba seguro de haber visto árboles tan altos como los del bosque Viridian. La mayoría de los árboles se alzaban sobre él como rascacielos, cuyas copas eran demasiado altas para obtener una estimación precisa de su altura. El frondoso bosque contrastaba mucho con los grises apagados de Viridian City. El entrenador frunció el ceño ante el mero pensamiento de Viridian City. Aunque había sido agradable pasar unos días en la ciudad para descansar y recuperarse, Ash rápidamente se cansó del lugar una vez que se dio cuenta de lo congestionada y ruidosa que podía ser la pequeña ciudad. Siendo de Pueblo Paleta, no estaba acostumbrado al ajetreo y el bullicio de Viridian. La gente siempre entraba y salía corriendo de las tiendas, y los coches siempre entraban y salían de los aparcamientos de los negocios de Viridian. Fue un poco abrumador. Si bien disfrutaba comprando en Viridian Pokémart y visitando algunas de las tiendas locales, no había mucho que pudiera hacer mientras estaba en Viridian. No tenía un equipo que estuviera ni cerca de estar listo para enfrentarse al líder del gimnasio, no había ninguna atracción turística especial para visitar y no había vida salvaje en Viridian City. Su encuentro con un dueño de casa borracho que intentó impedirle usar la calle también lo dejó con un sabor amargo en la boca después de dejar Viridian. Ash todavía no podía creer que el anciano hubiera intentado decirle que la calle era parte de su propiedad, ni podía creer la sarta de blasfemias que había salido de la boca del hombre. Al menos sacó una batalla Pokémon de la situación. No había nada más satisfactorio que ver al Rattata mal entrenado del anciano ser completamente demolido por Aurora y que el hombre finalmente lo dejara pasar. Ash realmente disfrutó tener la oportunidad de probar a Confuserai en una batalla real. Si bien Ash dudaba que Tobias hubiera aprobado que Aurora usara Confuserai en esas circunstancias, Ash sintió que estaba justificado. El viejo borracho no solo había amenazado con llamar a la policía a Ash por invadir su tierra, incitado a Ash a una batalla cambiando repentinamente de opinión y apostando un pase libre si Ash podía vencerlo, sino que el borracho se jactó repetidamente de lo mucho más fuerte que era su Rattata fue comparada con Aurora mientras luchaba. Un simple segundo de exposición a las ilusiones de Confuserai hizo que Rattata del borracho trabajara rápidamente y lo cayó bastante rápido. Un fuerte graznido sacó a Ash de sus pensamientos. El entrenador de Pueblo Paleta miró a su alrededor con cautela y miró hacia la fuente de los chirridos irritados. Dos Pidgey graznaban el uno al otro desde lo alto de los árboles, aparentemente peleando por un pequeño agujero en un árbol, probablemente un área deseada para anidar. Ash dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó al darse cuenta de que los pájaros no eran las amenazas que esperaba. Por un momento pensó que los gritos eran los de Spearow enojado. Los Pidgey eran pájaros dóciles conocidos por un temperamento tranquilo que no molestaba a la gente. Spearow, por otro lado, era agresivo y territorial. A Spearow no le agradaba nadie ni nada que entrara en su territorio, y lo hacía saber en términos muy claros atacando a los supuestos intrusos. No todos los Pokémon en Viridian Forest eran amigables. Los tipos de insectos se alimentaban de las hojas de los árboles y, a menudo, de los propios árboles, lo que hacía de Viridian Forest el hábitat perfecto para los tipos de insectos. Weedle, Kakuna y Beedrill encontraron que Viridian Forest era un hábitat cómodo muy parecido a Spearow y tampoco solían disfrutar de los visitantes.
Y a diferencia de las aves silvestres que tendían a ser una molestia menor, los 3 insectos más comunes producían toxinas que, si no se trataban durante demasiado tiempo, podían ser debilitantes o incluso mortales. En realidad, Spearow era probablemente la menor de sus preocupaciones. Muchos Pokémon territoriales llamaban Viridian Forest su hogar. Pinsir, Venomoth y Nidoran encontraron que Viridian Forest era un entorno adecuado, todos los cuales eran igualmente peligrosos, cada uno por sus propias razones. Los entrenadores que navegaban por el bosque debían tener extrema precaución debido a la cantidad de especies agresivas de Pokémon que vivían en el bosque. Era fácil desviarse de los senderos bastante estrechos y apenas reconocibles que serpenteaban a través del bosque sin siquiera darse cuenta. Perder el camino no solo hizo que fuera fácil perderse, sino que también facilitó tropezar con el territorio de Pokémon salvajes. Afortunadamente, no se desviaría del camino y se perdería como una especie de novato idiota que busca problemas. Tenía un Pokénaz equipado con GPS y mapas detallados que harían que caminar por el bosque fuera muy sencillo. Con un poco de suerte, Ash estaría en Pewter City en poco tiempo. Dudaba que le tomaría siquiera los 3 días completos que le llevó navegar por Viridian Forest. Frunció el ceño mientras su estómago rugía, recordándole cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió. Quizás era hora de que él y Aurora comieran. El entrenador buscó en su mochila una bandeja de plástico con una cubierta amarilla, el plato de comida de Aurora y su comida de Pokémon. Le quitó la tapa a la comida de su Bullpix y la arrojó en su plato antes de concentrarse en su propia comida. Ash refunfuñó para sí mismo mientras luchaba con el sello de plástico de su comida. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente quitó la cubierta de plástico y sacó el sándwich de la bandeja. Ash resopló ante la patética excusa de desayuno, que era el sándwich de mantequilla de maní y mermelada preenvasado, pero le dio un mordisco de todos modos. Los sándwiches contenidos en las comidas empaquetadas del Pokémart palidecían en comparación con los sándwiches que su madre preparaba tanto en sabor como en tamaño, pero hacía mucho que los había terminado. En cambio, se quedó con un sustituto barato que tenía aproximadamente una 10ª parte del sabor de un sándwich tradicional y la mitad del tamaño. El pan era como cartón y lo que se ponía dentro de los sándwiches solía ser, en el mejor de los casos, insípido. Al menos las comidas tenían paquetes de bebidas y patatas fritas para ayudar a tomar el plato principal, aunque en retrospectiva debería haberse preguntado por qué las comidas eran tan baratas. 15 comidas por $100 era, cuanto menos, inusual. Miró a Aurora y sonrió mientras la veía devorar su comida. Al menos estaba disfrutando de su comida. El Alolan Bullpix miró a Ash desde su plato y acercó el cuenco a él casi como para ofrecerle un bocado. Él se rió entre dientes ante el gesto sincero. Estoy bien. Él rió. Su viaje por Viridian Forest estaba resultando tan decepcionante como su comida. Llegar a Pewter City estaba tomando mucho más tiempo de lo que Ash quería. Esperaba llegar a Pewter en 3 días o menos, pero ahora estaba en el 4.º día de su recorrido por el bosque. Definitivamente estaba perdido. Ash perdió el rastro aproximadamente a la mitad del viaje. El denso bosque y la vegetación borraron toda evidencia de la existencia del sendero. Peor aún, su plan de respaldo de usar su Pokénaz para guiarlo a través del bosque no era una opción. Su dispositivo no pudo recibir señal en el bosque, lo que lo inutilizó. Sin la señal proporcionada desde una torre celular, Ash no pudo obtener mapas ni usar la función GPS como guía. Su única opción real en este punto era continuar explorando el bosque hasta que encontrara el camino o las personas que pudieran indicarle Pewter City y la civilización. A menos que, Ash sonrió mientras sus ojos se posaban en los altos árboles del bosque. ¿Por qué no había pensado en eso antes? Un terreno más elevado le daría una mejor vista de su entorno y potencialmente le permitiría ver los senderos del bosque. Ash miró hacia las copas de los árboles y frunció los labios. Los árboles a su alrededor no eran más bajos que los que vio cuando llegó por primera vez al bosque. Una caída desde esa altura fácilmente rompería huesos, si no mataría a una persona. Tenía que encontrar el árbol adecuado para trepar. Desafortunadamente, la mayoría de los árboles a su alrededor no se podían escalar sin equipo especializado. Los baúles eran demasiado anchos. Al trepar a un árbol de la altura de los árboles de Viridian Forest, era imperativo envolver los brazos y las piernas alrededor del árbol para evitar caídas. Al menos esa era la técnica que él y Gary solían usar. Lo que Ash necesitaba era un árbol más pequeño en el que pudiera envolver sus brazos y piernas para poder trepar sin el uso de equipo.
El entrenador de Pueblo Paleta escaneó brevemente el bosque en busca del árbol perfecto. Observando varios arces con troncos más pequeños que los otros árboles, Ash se lanzó hacia la base del árbol para estimar su ancho. El entrenador rápidamente rodeó con sus brazos uno de los árboles para ver si el tronco era lo suficientemente pequeño como para agarrarse. Una sonrisa maníaca se formó en el rostro de Ash. La corteza nudosa le arañó las manos, pero sus brazos encajaron perfectamente alrededor del tronco. Había encontrado el árbol correcto. Los arces que habían llamado su atención eran árboles pequeños pero robustos y tenían muchas ramas grandes en las que podía descansar para evitar cansarse. No era muy diferente a algunos de los árboles a los que había trepado cuando era más joven. Llegar a la cima sería muy sencillo. Ash envolvió sus brazos y piernas alrededor del tronco del árbol y gruñó mientras subía centímetro a centímetro. Estaba empezando a tener una idea de lo que era moverse como un caterpillar. Sus músculos ardían por el cansancio a mitad de su ascenso. Tenía las manos en carne viva y tenía calambres en brazos y piernas. A pesar del dolor, Ash redobló sus esfuerzos y trepó a la rama más cercana. Se sentó en la rama del árbol y colgó los pies sobre el borde para tomar un descanso y recuperarse. Ash jadeó de asombro ante la vista mientras se tomaba un momento para contemplar el paisaje. Ni siquiera estaba cerca de la copa del árbol todavía, pero solo la altura a la que se encontraba hacía que el mundo debajo pareciera diminuto. Finalmente pudo ver las cimas de los árboles que alguna vez parecieron rascacielos gigantes. Le hizo preguntarse cómo se vería el mundo desde el espacio. La emoción del entrenador duró poco después de que hizo otro descubrimiento. No estaba solo. El corazón de Ash se hundió mientras miraba varios exoesqueletos color canela que colgaban de la corteza del árbol más arriba del árbol. Una mueca se formó en su rostro y su necesidad de subir más al árbol desapareció por completo. Ash maldijo en voz baja mientras miraba a los otros arces y encontró los mismos exoesqueletos color canela colgando de la corteza. ¿Por qué tuve que recoger los árboles con Kakuna? Lo que parecía una gran idea se había deteriorado hasta convertirse en una de las peores decisiones que jamás había tomado. Las personas que molestaban a Kakuna tenían deseos de morir. El más mínimo movimiento o el más mínimo sonido podría provocarles un frenesí y hacer que evolucionaran hasta convertirse en un furioso enjambre de Beedrill. Ash volvió a maldecir en voz baja mientras comenzaba el largo descenso del árbol. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba hacia el suelo del bosque y volvía a mirar a los tipos de insectos que colgaban sobre él. Subir y bajar de un árbol era bastante difícil cuando sabías que caer desde una altura podría ser un error fatal. Sin embargo, saber que los tipos de errores mencionados anteriormente podrían decidir atacar en cualquier momento hizo que la tarea fuera aún más difícil. Una oleada de adrenalina recorrió las venas de Ash, dándole un segundo aire y ayudándolo a ignorar sus músculos doloridos. Mientras bajaba poco a poco del árbol, Ash miró repetidamente al Kakuna esperando parcialmente que emergiera un enjambre de Beedrill con cada movimiento que hacía. Sonrió mientras miraba hacia abajo y vio que casi había regresado a tierra firme. Solo le quedaban unos buenos 20 metros por recorrer. Solo deseaba poder secarse las manos sudorosas, ya que le dificultaban agarrarlas. Sin previo aviso, el mundo alrededor de Ash comenzó a moverse en cámara lenta. Le tomó un momento a su mente registrar lo que sucedió, pero en el momento en que lo hizo dejó escapar un grito agudo antes de aterrizar en el suelo del bosque con un fuerte ruido sordo. Ash farfulló cuando cayó al suelo. ¿Estaba muriendo? ¿Se le habían colapsado los pulmones por la caída? Ni siquiera podía inhalar la más mínima bocanada de aire. No era posible que estuviera muriendo, no se había caído desde muy alto. Después de 30 segundos de pura agonía por falta de oxígeno, Ash sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Una sonrisa se formó en el rostro de Ash de puro éxtasis. Podía respirar de nuevo. El entrenador dejó escapar un suspiro de alivio mientras se sentaba y se sacudía el polvo. La simple tarea de respirar nunca había sido tan hermosa para Ash en toda su vida. Mentalmente archivó el incidente como otro ejemplo de cómo apreciar lo mundano después de que se lo hubieran quitado. Su entusiasmo duró poco. Un brillante destello de luz en el dosel de los arces llamó su atención y hizo que sus ojos se abrieran como platos. El Kakuna que tanto había intentado evitar molestar estaba evolucionando, probablemente debido a que escuchó su grito espeluznante durante su caída. Cuando los tipos de insectos emergieron de sus capullos, Beedrill miró a Ash listo para destripar al intruso en su territorio. Ash maldijo en voz baja, su rostro se contrajo en una mueca.
El entrenador de Pueblo Paleta corrió hacia su campamento para buscar sus cosas y agarrar a Aurora. Se reprendió mentalmente por trepar a los árboles. Le asombró cómo alguna vez pensó que algo bueno podría salir de esto. Tuvo suerte de no suicidarse al caer desde una altura más alta o molestar al Kakuna al subir a la cima. Mirando su campamento, Ash recogió su basura, su saco de dormir y el plato de comida aparentemente vacío de Aurora. El entrenador metió frenéticamente los artículos en su mochila presa del pánico. «Levántate, Aurora, tenemos que irnos», exclamó Ash. La del tipo hielo miró fijamente al entrenador e inclinó la cabeza confundida, demasiado atontada para comprender lo que estaba pasando a su alrededor. «Beedrill se dirige hacia aquí», explicó Ash, indicándole que lo siguiera mientras él se adentraba en el bosque. Aurora se puso de pie de un salto ante la mera mención de los tipos de insectos y siguió a su entrenador. En cualquier otra situación, a Ash le habría importado la dirección en la que se dirigía. Pero con una gran nube de insectos en el horizonte no podía darse el lujo de pensar en llegar a Pewter City en ese momento. El entrenador frunció el ceño mientras pasaba sobre troncos y empujaba pequeñas ramas de árboles hacia atrás mientras se dirigía hacia la espesa vegetación del bosque. Apenas podía caminar con todos los tocones, troncos y hojas resbaladizas en el suelo, y mucho menos correr. Mirando hacia el Beedrill, Ash hizo una mueca cuando parecían acercarse. Calculó que el enjambre estaba solo a unos 100 metros de distancia. Ash y Aurora se abrieron paso a través de la espesa maleza para tratar de escapar del Beedrill. Apretó los puños cuando tropezó con un tronco y aterrizó de bruces. Maldijo en voz baja. El bosque era demasiado denso para atravesarlo. Aurora le gimió para ver si estaba bien. «Estoy bien», le aseguró Ash mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Sintió que su corazón se hundía. Los Beedrill eran demasiado rápidos y había demasiada vegetación por la que correr para escapar. Su única opción real era contraatacar. «Vamos a tener que luchar contra ellos», exclamó Ash. Escéptica ante el plan de Ash, Aurora inclinó la cabeza y lo miró dubitativa. «No creo que tengamos otra opción, no hay caminos que usar y es casi imposible caminar entre la maleza». Aurora gimió suavemente, reconociendo el punto de su entrenador y miró al enjambre que avanzaba poco a poco hacia ellos. Ash inconscientemente se clavó las uñas en las palmas de las manos por ansiedad mientras se giraba para enfrentar al Beedrill que cargaba hacia ellos. Señaló la nube de tipos de insectos y asintió hacia Aurora. El Alolan Bullpix tomó tanto aire en sus pulmones como pudo reunir y expulsó el aire al enjambre en forma de poderosas ráfagas árticas. Incapaz de tolerar las ráfagas de viento helado, una gran parte del enjambre dio media vuelta y se alejó volando lo más rápido que pudo. Con la fuerza atacante casi reducida a la mitad, Aurora centró su atención en los atacantes restantes y desató otra ráfaga de aire ártico sobre los insectos que atacaban, reduciendo su número aún más. Los Beedrill restantes cargaron hacia adelante con aún más vigor mientras disparaban docenas de púas venenosas a Ash y Aurora, obligándolos a ambos a refugiarse detrás de un árbol. Aurora, liofilizada. Ash lloró. Saltando de nuevo a la refriega, Aurora exhaló ráfagas de viento heladas hacia los Beedrill restantes y obligó a los tipos de insectos a retroceder. Aurora continuó su contraofensiva contra los tipos de insectos, lanzando repetidamente ráfagas tras ráfagas de aire ártico al enjambre. Uno por uno, cada uno de los posibles atacantes huyó, incapaces de soportar los vientos helados que Aurora desató sobre ellos. Antes de que Aurora pudiera disipar a los pocos Beedrill que quedaban y que fueron lo suficientemente tontos como para continuar su carga, un destello naranja brillante parecido a un meteoro pasó rápidamente junto a Aurora y hacia Beedrill. El polvo de color naranja brillante chamuscó los exoesqueletos de los tipos de insectos restantes, lo que provocó que Beedrill herido se retirara por miedo a su atacante. La silueta naranja que había derribado a los últimos Beedrill proclamó su victoria con un gemido triunfante y se detuvo patinando mientras se giraba para mirar a Ash. Sintió que su corazón daba un vuelco por la emoción. Un potro joven con una melena de fuego de color naranja brillante trotó hacia el entrenador y le tendió la pierna. Ash apenas podía creer lo que estaba viendo. Si bien no le sorprendió haberse encontrado con una ponita ya que Tobias le había dicho que los caballos estaban pasando por el bosque, lo que sí le sorprendió fueron los acontecimientos que se habían desarrollado ante él. Las acciones de Ponita ocurrieron una vez entre 1.000.000. Los Pokémon salvajes rara vez intervenían en nombre de un extraño y era incluso menos probable que Ponita salvaje interviniera. Los Ponitas salvajes eran criaturas indómitas que generalmente evitaban el contacto con las personas.
Aurora miró al potro con recelo y le gruñó al tipo de fuego. Pero Ash rápidamente la despidió, sabiendo que el potro no era una amenaza. Al examinar la pierna de Ponita, el entrenador palideció al ver una gran cicatriz roja en la pierna del potro. ¿Cómo conseguiste eso?, murmuró, señalando la herida infectada. El potro rebuznó en respuesta e hizo una mueca al volver a poner su pata en el suelo. Ash arrojó su mochila al suelo y abrió la cremallera. Ash buscó las pociones guardadas en su mochila y sacó la primera que pudo encontrar en su bolso. Tengo algo aquí que te ayudará con tu lesión. ¿Quieres que lo use en tu pierna?, preguntó Ash, ofreciéndole una poción al potro. El potro le gimió a Ash y levantó su pata nuevamente, aparentemente comprendiendo que Ash estaba tratando de ayudarlo. Ash se maravilló del nivel de inteligencia y confianza mostrado por el potro. Si Ash no lo supiera mejor, habría pensado que estaba tratando con un Pokémon propiedad de un entrenador. Esto puede picar un poco y puede estar frío, pero prometo que ayudará con esa herida, murmuró Ash, esperando que hablar con el potro le ayudaría a mantener la calma. Ash presionó la pestaña en la parte superior de la botella de poción, causando que una ligera niebla de antiséptico infundido con células Dito saliera de la botella hacia la herida. Ponita se estremeció y se alejó de Ash, sorprendida por el frío del líquido en su piel. Sé que hace frío, pero ayudará a desinfectar la herida y los compuestos que contiene ayudarán a que la lesión sane más rápido, recordó Ash. Ponita se quejó a Ash, nada convencida por la explicación del entrenador después de que le rociaran la poción en la pierna. Aurora le ladró alegremente al potro y empujó la botella de poción con la nariz en un intento de ayudar a convencer al tipo de fuego sobre el uso de la poción. De mala gana, Ponita se acercó a Ash nuevamente y extendió su pierna nuevamente. Está bien, lo intentaremos de nuevo, pero esta vez tienes que quedarte quieto. Ash se rió. Ash presionó el pequeño botón en la parte superior de la botella nuevamente para liberar otra ligera niebla de antiséptico sobre la herida para desinfectarla. Ash le sonrió al potro antes de guardar la poción en su mochila. Mira, todo listo. Ponita le gimió a Ash y se sacudió como un graulite mojado. Eso no estuvo tan mal, ¿verdad? Ponita pisoteó sus cascos con entusiasmo y corrió en un gran círculo alrededor de Ash. Aurora se agachó y golpeó el suelo antes de perseguir al potro, dejando escapar un ladrido juguetón ocasional mientras perseguía al tipo de fuego. Ash se rió de su juego. Cuanto más observaba a Ponita, más le gustaba el potro y más convencido estaba de que Ponita tenía que tener un entrenador. El tipo fuego le recordaba un poco a Aurora en cierto modo. Ponita tenía una personalidad despreocupada y una disposición amistosa. Ash tomó su Pokédex y apuntó la tableta al potro con la esperanza de obtener más información sobre el tipo de fuego. Ponita, el Pokémon caballo de fuego. Ponita suele ser débil al nacer hasta el punto de que ponerse de pie es una tarea difícil. Sin embargo, al galopar, sus piernas se vuelven más fuertes y resistentes. Este Pokémon conoce los movimientos Growl, Tackle, Tail Whip, Ember, Flame Charge, Swift y Skull Bash. Y es el género masculino. Este Pokémon tiene la habilidad Flash Fire, que niega los ataques de tipo fuego. Ash entrecerró los ojos y volvió a comprobar si había escuchado la lista de ataques correctamente. Si bien esperaba que Ponita conociera técnicas básicas como Growl, Tackle, Tail Whip, Ember e incluso técnicas avanzadas como Flame Charge, Ash se sorprendió al ver que Ponita conocía a Swift y Skull Bash. Swift y Skull Bash no eran técnicas que Ponita generalmente conociera, sin un entrenamiento extenso o el uso de máquinas técnicas. O Ponita pertenecía a un entrenador o el tipo fuego había sido previamente propiedad de un entrenador y había sido liberado. Ash pensó que no estaría de más comprobarlo. Ponita relinchó y se detuvo patinando al darse cuenta de que Aurora había dejado de perseguirlo para recuperar el aliento. Al ver que los dos habían dejado de jugar, Ash aprovechó la oportunidad para hablar con el tipo fuego. Ponita. Ash gritó, indicando al potro que se acercara a él con la mano. El tipo fuego le sopló levemente antes de lanzarse hacia Ash a toda velocidad. El entrenador de Pueblo Paleta hizo una mueca y extendió los brazos para tratar de detener al potro, en parte esperando que Ponita chocara contra él. Ponita relinchó ruidosamente antes de plantar sus cascos en el suelo para detenerse, a pocos centímetros de Ash. Finalmente recuperando el aliento, Aurora hizo lo mismo y corrió hacia Ash para ver qué quería. El tipo de hielo gimió mientras se sentaba al lado de Ponita e inclinaba la cabeza para mirar a Ash. ¿Viajas en grupo?, preguntó Ash, deteniéndose brevemente antes de aclarar más su declaración. Ya sabes, con otros Ponita y Rapidash. Ponita negó con la cabeza. ¿Tienes un entrenador?,
Ponyta hizo una mueca y mantuvo la cabeza gacha abatido, aparentemente herido por la pregunta como si los recuerdos fueran dolorosos para recordar. Ash frunció el ceño. Estaba cada vez más convencido de su teoría de que Ponyta había sido liberada por un entrenador anterior. El lenguaje corporal de Ponyta lo confirmó. ¿Te gustaría viajar conmigo y con Aurora? El tipo fuego relinchó y saltó emocionado ante la sugerencia. Aurora gimió de emoción y saltó de emoción antes de lamer la mano de Ash para demostrar su aprobación del plan. Estaba un poco sorprendido, considerando que Aurora había mostrado un poco de desconfianza hacia Ponyta cuando el tipo fuego se acercó a ellos por primera vez. Pero el desprecio que sentía por el potro había desaparecido hacía mucho tiempo. Ash sonrió mientras buscaba en su mochila una de las Pokéballs que había guardado en su mochila después de comprar varios de los dispositivos de contención en el Pokémart de Viridian City. Muy bien, entonces está arreglado, viajaremos todos juntos. Ash exclamó mientras continuaba hurgando en un fajo de ropa y objetos aleatorios que había arrojado en su bolso. Tomó nota mental de que tendría que organizar el contenido de su mochila una vez que llegara a Pewter City. El entrenador levantó triunfalmente la Pokéball que encontró mientras sacaba uno de los orbes rojos y blancos de su mochila. Al presionar el botón en el frente de la Pokéball, la cápsula se expandió al doble de su tamaño normal. Probablemente estés familiarizado con esto, pero es una Pokéball. Es una cápsula de éxtasis en la que descansan los Pokémon. Cuando tocas este orbe, entrarás y quedarás oficialmente registrado como mi Pokémon. En otras palabras, serás oficialmente uno del equipo. Ponyta asintió entendiendo mientras Ash colocaba el orbe en el suelo frente al tipo de fuego. Ponyta rápidamente aceptó la Pokéball ofrecida y golpeó el orbe con uno de sus cascos, haciendo que el dispositivo atrajera el tipo de fuego hacia el orbe. Ash observó atentamente cómo la esfera roja y blanca se tambaleaba hacia adelante y hacia atrás repetidamente antes de que un fuerte clic indicara que la captura se había completado. Ash se arrodilló y agarró el orbe. Un destello de luz carmesí envolvió la silueta de Ponyta cuando Ash presionó el botón en el frente de la Pokéball de Ponyta para liberar el tipo fuego de la éxtasis. Ponyta relinchó y meneó la cabeza hacia Ash para saludar al entrenador. Ash le sonrió a Ponyta. Ahora que eres parte del equipo, ¿te gustaría un nombre? El tipo fuego resopló ante la pregunta y entrecerró los ojos como para pensar un poco en la pregunta. Después de tomarse unos segundos para pensar, Ponyta meneó la cabeza con entusiasmo y dejó escapar un alegre relincho. Muy bien, veamos qué se me ocurre, murmuró Ash. Ash se frotó la barbilla mientras pensaba, mientras ordenaba los nombres que daban vueltas en su mente. Inmediatamente descartó todos los nombres de tipos de fuego comunes que se le ocurrieron, como Firestorm o Pyo. Después de tomarse varios minutos para pensar en un nombre, los ojos de Ash se iluminaron cuando un nombre apareció en su mente. ¿Qué tal Orión? Sugirió Ash. Si no recuerdo mal, Orión significa poderoso o poderoso cazador, y también significa hijo del fuego. Los ojos de Ponyta se iluminaron y meneó la cabeza con entusiasmo ante la elección del nombre. Orión es, sonrió Ash. Aurora soltó un alegre aullido a su nuevo compañero de equipo y le dio un golpecito en el costado con su nariz helada. Esto va a ser genial, el líder del gimnasio de Pewter City ni siquiera sabrá que lo golpeó. Entre tú y Orión, seguramente obtendremos una insignia del gimnasio. Exclamó Ash, levantando su puño en el aire triunfalmente. Con la adrenalina de hacer amistad con otro Pokémon desapareciendo y la comprensión de que todavía estaba perdido regresando a él, la sonrisa de Ash se desvaneció. El entrenador de Pueblo Paleta miró a su alrededor y se volvió a concentrar en la situación actual. Si Ash y sus Pokémon alguna vez iban a desafiar al líder del gimnasio de Pewter City, primero tendrían que llegar a Pewter City. Desafortunadamente, Ash no tenía idea de cómo iban a navegar a través del laberinto, que era el bosque Viridian sin un camino claro que los guiara a través de él y sin la ayuda de su Pokénaz. Él frunció el ceño. La única opción real que tenían era peinar cada centímetro del bosque hasta encontrar gente o encontrar un sendero distinguible. Al menos tenían buenos compañeros de viaje a su lado para hacer el viaje un poco más llevadero.